Claro. Entonces, de alguna forma, tener miedo también tiene una utilidad, que es la supervivencia. Te falta Es que me responder. da miedo, miedo Ajá. a sentir. Ok. Miedo a sentir tanto afecto que después, si se irían estas personas o no fueran las indicadas, me fueran a lastimar. Ok. Y son miedos que si no los trabajamos nos pueden limitar de igual forma para lograr nuestros objetivos. Bienvenidos a nuestro programa ¿Por qué fallamos? Y hoy vamos a estar abordando el tema de ¿por qué fallamos al enfrentar nuestros miedos? Y este espacio queremos tocar este tema que es tan relevante, ¿no, Vero? Es algo tan común, tan frecuente, pero al mismo tiempo estigmatizado por la sociedad. Sí, así es. Y sobre todo, también es como frustrante a veces para uno mismo cuando sentimos que vivimos temerosos y entonces sí nos hace sentir que fallamos en ciertas cosas que nos limitamos a hacer por el miedo. Pero a ver, en una manera práctica queremos, ¿verdad?, aterrizarlo. Cuéntanos cómo ha sido para ti experimentar esto de tener miedo en tu vida personal. Pues me puse como a hacer un repaso de mis historias y sí tengo varias anécdotas en donde llegué a sentir miedo, pero de inmediato me brincó una muy fuerte y yo creo que me brincó tanto porque justo fue un momento en donde viví muchas emociones, pero sobre todo miedo, muchísima incertidumbre y fue una que mi esposo y yo vivimos un mes antes de casarnos y fue el secuestro de un familiar Wow. muy cercano, en donde mi esposo desafortunadamente fue el que tuvo que hacer la negociación con los secuestradores y pues negociar la vida de un ser querido con todo lo que involucra, de verdad, Brian, yo creo que vemos eso en películas Sí, suena de mexicanas, ¿verdad? película. Suena de película que tú dices, ay, no, y de verdad, y la policía en tu casa investigándote y preguntándote y cuestionándote y preparándote y diciéndote qué debes preguntar y qué debes contestar. Fue una semana llena de muchísima angustia, mucho miedo, muchísimo estrés. De verdad yo creo que ahí fue una situación que nos desbordó, o sea, te rebasaba en todos los sentidos, pero además muy extendida, o sea, 7 días, imagínate vivir, y yo creo que Qué cada vez se angustia. ponía peor, ¿sí? Entonces, fue un momento que vimos de mucho miedo, pero sobre todo me di cuenta que ese instante tan fuerte, bueno, esos momentos tan angustiantes, sí nos marcó por años a mi esposo y a mí. Que creo que ahí es donde es importante y vale la pena poner la lupa a esas situaciones que te limitan. De verdad, mi esposo y yo nos sentimos muy vulnerables en ese momento y nos hizo vivir sintiéndonos muy vulnerables por muchos años. De hecho, yo creo que hasta la fecha te puedo decir que hay cosas que a veces queremos hacer o queremos tomar una decisión o queremos comprar algo o queremos hacer algo y de inmediato regresamos a ese momento. Wow. Porque decimos, pero ¿y si volviera a pasar? Pero ¿y si esto es un foco rojo para atraer la atención de gente? ¿Sabes? Entonces, fue fuerte esos momentos, pero también ha sido muy fuerte el tener que enfrentar ese miedo que nos dejó, esa huella tan profunda, porque fue una huella muy profunda y que yo a veces me pongo a pensar, tenemos que aprender a enfrentarla, bueno, a seguir enfrentándola, porque la Así verdad es. es que hemos avanzado en todo esto, pero ahora que tenemos hijas, yo digo, de alguna forma ellas son, aunque sean pequeñas, son bien observadoras Ah, y luego hay miedos que se observan, que se aprenden y pues yo lo que menos quisiera es pasar toda esta pasarles. carga a nuestras hijas, pero sí fue un momento terrible. Me imagino, Vero, qué terrible. Digo, es un tema, yo lo iba a hablar algo, pero muy pequeño, ¿verdad? El miedo a las alturas. Y es algo, un campo completamente diferente, pero pues es algo común. Claro. Es algo común también y hay dos tipos, ¿verdad? De situaciones que están fundamentadas, que está uno en una mentalidad alterada por ese miedo y otras que son natas. Y las natas o infundamentadas es como, ¿por qué me paro al borde de un puente y me empiezan a temblar mis rodillas, y empiezo a sentir escalofríos, me suenan las palmas de la mano? Y pues ese es otro tipo de miedo, es un miedo como natural y en mi experiencia me frustraba mucho porque quería ser alguien valiente,
pero me ponías en una cornisa y de pronto me sentía Bambi, ¿verdad? Mis piernas empezaban a colapsarse y me daba el sentido de mi visión y del espacio, era muy complicado. Así que un día me frustré tanto que lo que decidí hacer es, número uno, mi primera forma de enfrentarlo fue ir al bungee. Y dije, bueno, si puedo con esta altura tirarme y sabrás el ridículo, ¿verdad? Te ponen los arneses en las piernas y estás en el borde y casi estás a punto de voltear y decir, bueno, ya siempre no. Ya me arrepentí. Pero hay algo dentro de ti que dice, te están viendo, no seas cobarde y me tiré. Y después de eso me sentí muy bien y la segunda cosa fue es que me tiré en paracaídas y fue la misma acción y es por algo que no me gusta sentirme débil, no me gusta sentirme contra la pared y a veces la forma de enfrentar el miedo es atravesándolo. ¿Y te liberaste de ese miedo? O sea, Sí, ¿sí se te quitó por completo, digamos, el miedo a las alturas o aún te da...? pues fíjate que es muy bajo, pero ya no reacciono con vértigo. Claro. Ya es una reacción prefiero mantenerme a la distancia, sobre todo cuando es un barandal bajo, pero si es un barandal alto sí puedo recargarme sin ningún problema. Pues mira, qué interesante que se expongan dos miedos diferentes que quizá muchas veces si nosotros nos pusiéramos a escuchar por fuera, podríamos decir, ay no, el miedo de un secuestro, imagínate, es más fuerte, es como más válido y no. O sea, aquí no podemos invalidar ningún miedo porque tan real es ese miedo que tú sentías al ver las alturas como tan real es mi miedo de decir, híjole, qué terror salir sola a la calle y ya no puedo manejar y ya no quiero manejar y no quiero exponerme. O sea, los dos miedos son reales y son miedos que si no los trabajamos nos pueden limitar de igual forma para lograr nuestros objetivos. Sí, claro, y digo, en el caso de lo que comentas, que qué tremendo porque no es algo que puedes evadir o evitar. Lo tienes ahí, tienes que lidiar con él y 7 días fue, me imagino, algo que se necesitó mucha gracia y favor para poder lidiar con esas emociones. Y por el otro lado, pues bueno, las alturas nada más no vas a lugares altos. Pero aparte, ¿sabes qué? Qué interesante porque a lo mejor aquí dices, bueno, fueron 7 días de estrés, de angustia. Hay muchísimas razones en esos días para tener un miedo tan tremendo. Y también está el caso que dices, como por qué de pronto me paro en un barandal y digo, wow, o sea, esto es algo que me da miedo. ¿De dónde vienen también esos miedos? Entonces, ¿qué te parece si empezamos a hablar? ¿Por qué nos da miedo? ¿De dónde surge? ¿Lo aprendemos? ¿No lo aprendemos? ¿Se heredan? ¿Qué sucede con estos miedos? Pues vamos a averiguarlo. Ibero, cuando hablamos de miedo, estuvimos haciendo una breve pues búsqueda en internet de qué es lo que es el miedo y si esto es algo que se comparte entre todas las personas y descubrimos que sí hay miedos universales. Okay. Hay miedos que se comparten en todas las personas, aunque tienen diferentes culturas, diferentes lugares geográficos. Y dentro de los miedos más comunes está el miedo a las alturas, el miedo al agua, el miedo a la oscuridad, el miedo a lo desconocido, el miedo a los animales y a los lugares reducidos también. Digo, ahí también podría decir que en una pequeña gama, ¿verdad? Estoy ahí, no me En gustan la claustrofobia. pero creo que es fundamentado, porque cuando era niño mis hermanos jugaban a hacerme sándwich entre el colchón y era traumático esa Oye, parte. pero definitivamente a los animales no creo porque me acuerdo que una vez me contaste que hasta un león tuviste de niño. Sí. Bueno, eso cuando era permitido, ¿verdad? Si nos está checando Semarnat, no tengo leones, vivo en un departamento. Pero sí, pero ¿y cuál crees que es el más común de estos? ¿Cuáles son los dos más comunes de entre todos? Ay, no sé, pues, ¿qué podrá ser? No sé. Yo creo que, mira, bueno, a mí, pensándolo, me da miedo el agua, o sea, cuestiones así, en el agua me da mucho miedo los animales, los insectos, yo soy de esas. O sea, insectos acuáticos son tu Insectos terror. y arañas y cualquier tipo de insecto, yo grito y me voy para allá. Sí, pero mira, los más comunes, el 23-24% de la población tiene miedo a no, eso es el 22 a las alturas y el 23 o 24 es de los animales. La gente Ajá. tiene miedo a los animales, ¿por qué? Porque representan un ser vivo impredecible. Sí, claro, no, pero además es importante darnos cuenta cómo al hablar de estos miedos universales, finalmente nos hace ver que todos le tenemos miedo a algo o a alguien, no lo sé, pero bueno, a algo le tenemos miedo. Y esto nos lleva
a darnos cuenta que el miedo es la emoción del peligro, como tú dices, ¿no? Así Oye, es. pues es impredecible un animal, pues me da miedo. Es impredecible, por ejemplo, para mí, ¿qué hay abajo del agua? Eso me da terror imaginármelo. O que esté todo encerrado. Entonces, finalmente nos genera un malestar, nos genera incomodidad. O sea, todas esas reacciones en nuestro cuerpo que nos genera el miedo no son agradables, no son placenteras. Entonces, creo que por esto es que al miedo luego se le cataloga como una emoción negativa. Cuando realmente, y como lo hablábamos en el podcast pasado, no hay emociones negativas. Sí hay emociones que nos generan cierto malestar, cierta incomodidad, pero finalmente, si nosotros viviéramos sin miedo, como nos dicen en las frases vendedoras, pues Brian, de aquí saldríamos corriendo y tú te aventarías así en las alturas al barranco y nos iríamos corriendo en el eje central y porque no tendríamos miedo ni pensaríamos por aquí en que nos van a atropellar, nos van a asaltar, nos van a... Claro. Entonces, de alguna forma, tener miedo también tiene una utilidad, que es la supervivencia. ¿Sí? Yo creo que por algo también todas estas cuestiones de los animales, el agua, todo, pues también a lo mejor lo podemos traer desde nuestra parte más primitiva y biológica, porque hay miedos que no entendemos de dónde llegan, ¿no? O por qué son universales, por qué en todo el mundo pues son estos tan concretos de agua, animales, el estar encerrados. Sí, tienen su origen, porque la sangre es cuando está uno herido. Y es el miedo a que estamos lastimando nuestro tejido, nuestro cuerpo y necesitamos alejarnos de ese peligro. Y dentro de esto, pues podemos hablar de las 3 Fs, ¿verdad? En inglés, que son los mecanismos de defensa y están fundamentados en pelear, en huir o paralizarse. Y estos son métodos de respuesta. ¿Y por qué están intrínsecamente tejidos en la parte humana? ¿Por qué supervivencia, como lo mencionabas? Porque si venía un depredador o un animal que no lograba distinguir si era venenoso, si no era venenoso, si tiene colmillos, pues es carnívoro, ¿verdad? Y empezaban a distinguir las personas y sabían diferenciar entre peligro y no peligro. De hecho, hay entrenamientos especiales para las fuerzas de seguridad, de que sea el ejército o la policía, a distinguir un peligro y saber cómo responder ante el peligro. Y creo que eso tiene que ver con todo lo que ha hecho que el hombre pueda prevalecer y pueda vivir a pesar de los animales que han existido, que son grandes peligros. Y aún en las junglas, cuando he tenido el privilegio de poder ir ahí a la selva lacandona, tienen sus reglas de seguridad. Dicen, bueno, no cruzamos la selva a partir de las 5 de la tarde cuando está cayendo el sol, porque es el tiempo en el que el jaguar sale y caza. Y tienen sus horarios y aprenden a convivir con el peligro. Okay. Y yo creo que eso es la vida, ese es el Sí, balance. sí, totalmente. Y algunas veces podemos paralizarnos, podemos pelear o podemos huir, pero el peligro es algo y hay que determinar a clasificarlo. Es algo que puedo luchar con ello y dominarlo. Es algo de lo que tengo que huir, porque a veces la mejor solución a un miedo es huir. Claro. Y paralizarse, pues nada más que fuera zarigüeya, ¿verdad? Que te tires ahí, dabas el muerto, pero eso no es muy recomendable. Sí, pero además a mí me llama mucho la atención esto que estás comentando de las 3 Fs, que tú lo dijiste ahorita en español, digo, para la gente a lo mejor que nos está escuchando, que a lo mejor dice como, entonces, ¿dónde tenían que ver las 3 Fs? Que fue justo como Brian lo dijo, pero en español, y es de freeze, fight y flight. Y entonces, también eso muchas veces lo determinan como un patrón que nosotros podemos llegar a tener. Muchas veces nuestro patrón o algo que ya nos predomina es huir. Y no solo huir en el sentido de corro porque veo que un toro viene hacia mí, sino también a lo mejor cuando tengo que enfrentar algún problema de comunicación con mi pareja, con mis hijos, en el trabajo, también tengo esa tendencia, ¿no? De mejor me voy, exacto, el miedo no anda en burro, entonces mejor me voy a evadir ese problema y hago como que no lo veo y huyo de los problemas. O también esta parte de fight, ¿no? Que dicen pelear. O sea, así como puede ser de ir de literal a los golpes, pero también dicen que esa área o ese patrón o esa tendencia, pues es en tú ponerte en acción en algo. Oye, estoy viendo que esto no me gusta, bueno, voy a pelear por ello, voy a hablar, voy a hacer notar mi voz, como en la asertividad, ¿no? Que era lo que nosotros hablábamos. Entonces, de alguna manera también las reacciones que tenemos ante el miedo,
pues pueden variar dependiendo de nuestra personalidad, dependiendo del contexto. ¿Tú qué opinas? Sí, pues creo que es eso y hay miedos fundamentados y miedos infundamentados, ¿no? Racional o irracional. Y lo irracional es con cosas que no hemos experimentado, pero sentimos una aberración y eso yo lo pondría en un lugar más o estaría en la categoría de algo que es de lo desconocido. Cuando no entendemos y por eso atacamos lo que no entendemos, ¿verdad? Sí. Cuando sale algo o uno va a otro país y luego te pones como tus barreras y tu armadura y tu defensa. Y es un mecanismo de defensa. Y es bueno porque tiene que ver con entendernos a nosotros mismos. Y cuando estamos a veces subiendo defensas o peleando con alguien, creo que sería bueno identificar si está fundamentado o no está fundamentado. En el caso que tú explicas de decir, bueno, estoy peleando por un acto de justicia, eso está fundamentado. Pero si estoy peleando porque él tiene un tipo de piel de cierto color, o el cabello, o los ojos, o es de tal nacionalidad, está infundamentado. Le faltan, digamos, datos para poder hablar eso. Y si ese es el caso, podríamos determinar que en ese miedo que no está fundamentado, sería algo bueno para crecimiento personal. De detenernos y decir, bueno, ¿por qué tengo miedo? Y es algo que le decían en inglés, es como sacar al monstruo debajo de la cama. Sí. O abrir el closet y decir, a ver, ¿quién es el que está ahí? Porque los niños chiquitos dicen, hay alguien en el closet o está abajo de la cama. Y dices, bueno, vamos con el niño chiquito y te sientas ahí con él, miras con una linterna abajo de la cama y te das cuenta que no hay un monstruo, el monstruo estaba en la imaginación. Y eso creo que es lo importante ver, o saber cuándo es un miedo infundamentado. Y traer fundamentos a ese miedo, o sea, decir, quitarle la máscara estilo Scooby-Doo, ¿verdad? Que decían, este es el monstruo y era alguna persona de ahí. Y cuando quitamos esos miedos, vamos a poder vivir con más libertad. Eso con el miedo infundamentado. Con el miedo fundamentado, yo creo que sí uno debe de determinar, ¿verdad? Si estás, no sé, y con todo respeto, ¿verdad? Pero las colonias peligrosas de aquí, en Tepito, a las 8 de la noche, y dices, bueno, va a pasar cruzar República de Brasil o de Argentina, voy a pasar a las 8 de la noche, y con gente que no se ve muy amigable, todo apagado y todo, pues bueno, eso sí debes de medir el riesgo y decir, si no soy de este lugar, mejor me aparto porque es lo más sabio. El miedo puede ser sabiduría. Claro, y todo lo que dices ahorita me hace pensar cómo también el que tú digas, estoy ante algo que creo que es peligroso o es mi percepción que es peligroso, porque también puede ser de nuestras percepciones, ¿no? Y digo, yo percibo que aquí puede haber peligro, pero cómo entonces también, fíjate cómo nos trae a la mesa el tema de que sentimos miedo cuando no sentimos que tenemos los recursos suficientes para enfrentar algo, creo yo, ¿no? Como que ahorita analizando toda esta plática, pues me hace pensar eso, hasta simplemente el tener miedo a enfrentar un problema con mi pareja. Híjole, siento que no tengo los fundamentos, las bases y por eso mejor huyo. El no sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. O también, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor estoy en una calle de estas peligrosas en la noche y pues si alguien viene y me quiere asaltar, no cuento yo con las capacidades de pelear, de defenderme. Entonces, mira, siento como todo nos lleva ahí al que sentimos que de alguna forma no tenemos las capacidades o nos hacen falta recursos para enfrentar algo. Y yo creo que por eso es que sentimos esa incertidumbre. Y la incertidumbre, pues por lo tanto, como que nos libera demasiado cortisol en el cuerpo y nos llega todo ese estrés, toda esa ansiedad, que a veces si es muy desbordado, muy desmedido, puede ser ante un peligro real o uno imaginario, como tú le estás diciendo. Sentir un terror así tremendo por algo que solamente está pasando aquí en mi cabeza. Y qué tremendo eso. Sí, me recuerda mucho a había un programa, creo que es en televisión por cable, en donde rehabilitaban personas que habían sufrido ataques de animales. Y uno de ellos fue de un cocodrilo. Y fue en Australia, y creo que sus vacaciones, y el cocodrilo, gracias a Dios, no le desgarró ningún miembro, pero la jaló y tuvo mucho miedo y fue una lucha terrible. Y luego la llevan a Florida, los del programa, a una granja de lagartos para poder quitarle ese miedo. Y cuando la llevan ahí, lo primero que hacen es con que aterrizar en Florida. Y la mujer está en pánico, o sea, se sube al avión y dice, voy al estado lagarto, o sea, no pensaba en las naranjas, no pensaba en todo lo que producían y lo que era, sino en los lagartos, en los reptiles.
que ahí es diferente un lagarto de un caimán de un cocodrilo, pero bueno. Ella llega ahí y veo cómo viene luchando, viene como que una ambivalencia en su persona, una que quiere salir y dejar de temer, siquiera pisar el territorio. Ay, qué fuerte. Y el otro es que tiene mucho miedo y quiere protegerse. Y ahí se ve, ¿verdad? Llega todo el equipo de filmación, lo recogen en el aeropuerto, la llevan con la camioneta y la llevan a una bendita granja de caimanes. Y cuando entra en esa granja de caimanes, le enseñan uno chiquitito. Y le dicen, tócalo. Y lo primero es como, tócalo, no, no, no. Y ahí se ve la lucha, el otro está como entre llorando y dices, pues es una Y cochinada. cómo finalmente pues. es una proyección de algo, una experiencia pasada, porque digo, al otro fue un cocodrilo que Sí. casi le arranca el brazo, aquí es algo pequeñito, pero aún así como es tan poderoso que lo relaciona, ¿no? Sí, 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 o sea, para ella era Sí, el era mismo, la claro. misma género y especie de Sí. animal que la atacó. Y después de eso le van metiendo poco a poco, progresivamente, la van induciendo a acercarse más a este lugar y hasta que entran como a un pantano artificial, se meten y empiezan a interactuar y se ve que algo se rompe dentro de ella. Y esto que estamos hablando es que el miedo se puede superar. A veces sí fallamos en enfrentar los miedos, pero lo que aprendí de este programa es que de una manera dosificada y cautelosa y con el equipo de soporte necesario, podemos vencer esos miedos y encontrar libertad nuevamente. Y me encanta cómo todos los temas nos llevan a esta cuestión de todo tiene una solución. Todo tiene una solución si lo buscamos, si nos acercamos con la gente correcta, si buscamos los recursos adecuados. Y me acordé mucho ahorita que tú dijiste de que te viste en un programa. Yo, ¿sabes por qué se me vino a la cabeza? ¿Te acuerdas de esos programas en la televisión en donde hacían concursos que ponían una caja enfrente de alguien y te decían, mete las manos por los costados y tienes que tocar algo, ¿no? Y la gente, ¡ay, no! Y entonces como que decían, bueno, métela. Y las personas, no, no. ¿Y cómo sienten ese miedo? Porque, como bien lo dijiste hace rato, miedo a lo desconocido. ¿Qué hay ahí? Y de repente tocaban y, ay, son plumitas, es algodoncito, ¿es? ¿No? Y de repente sentía algo aguado, es horrible, es duro, es grande, es pequeño. Pero como cuando no le encuentras forma a algo o cuando no sabes a qué te estás enfrentando, te da muchísimo miedo. Claro. Pero, y ahorita pasando esto a esta mujer tan valiente que me lleva a esa parte, ¿no? El cómo enfrentas desde voy a meter las manos y voy a ver qué hay, hasta voy a dar ese paso de valentía de volverme a poner en una situación que fue traumática y darnos cuenta de esto, que ser valientes no es, ya no tengo miedo de nada, no, yo no tengo, a mí nada me asusta, no, no, ser valientes es enfrentar esos miedos que estamos teniendo. Ya sean a un cocodrilo, a eso que está en la caja, a un secuestro, o sea, cualquier cosa terrible lo que haya sucedido en nuestras vidas, pero finalmente es el dar ese paso de valentía, de decir cómo puedo enfrentarlo para que deje de ser algo limitante en mi vida. Yo, por ejemplo, hablando de esta cuestión que yo platiqué del secuestro, yo te puedo decir que yo no quería manejar, Brian. Oh, wow. Y mira que yo fui muy independiente de manejar a mis trabajos muchísimos años y de pronto yo no quería manejar. Mi esposo y yo, bueno, ni carro queríamos comprarnos, o sea, cuando era cambiar el auto, mejor hay que quedarnos con el viejito con el que ya está. Entonces ve cómo te va limitando tanto. Hasta que mi esposo un día que se fue de viaje y yo dije, yo voy a tener que ir por mi hija a la escuela. Fíjate, algo que era cotidiano, algo que era tan sencillo. Y dije, pues bueno, vamos, ¿no? Y a lo mejor sí, la primera vez manejé con mucho miedo, pero fui valiente también al prender el carro. Eso es. Y ahorita ya voy por mi hija y puedo ir y me la llevé la vez pasada al centro comercial. Entonces te libera. Y creo que tenemos que hacerlo a lo mejor a veces paso a pasito, pero saber que podemos. Como dices, solo yo pude prender el carro, digo, con mucho miedo, pero lo hice. O buscando ayuda, buscando ese soporte que tú comentas. Claro, sí, es cada uno ver cómo podemos superarlo y trazar un plan para poder abordar ese tema y poder salir adelante en todo ello. Y me gustó mucho lo que dijiste, lo que es valentía. Valentía no es la ausencia de temor, sino el enfrentarlo, estar determinado y tener la voluntad de atravesarlo. Y bueno, aquí como cerrando esta introducción que estamos viendo y todo lo que ponemos sobre la mesa del miedo, fíjate que yo una vez leí en un libro
algo que hablaba del hombre recolector, o sea, de cómo traemos ya en nuestros genes con todo esto de la evolución y cómo hacían tanta referencia al miedo y la supervivencia. Y decían que el hombre del hombre cazador, perdóname, el hombre cazador ahí estaba, ¿no? Y en su tribu y todo. Y entonces había el hombre que aparentemente no tenía miedo y era muy valiente, pero pues más bien era súper irresponsable, muchas veces muy irresponsable, ¿no? Como dicen, el temerario. O sea, que tiene ausencia de miedo, pero también no es responsable de lo que está haciendo. Y entonces salía y luchaba y se enfrentaba y yo esto y pum, bueno, a la semana ya muerto, ¿no? Porque él quería, sí, se llamaba. Y entonces dicen cómo ahí pues ni siquiera lograba dejar su propósito de la descendencia, ¿no? Sus genes no continuaban porque pues era temerario, era muy irresponsable de pronto. Pero luego también estaba el otro hombre que, híjole, no, tenía tanto miedo que yo me escondo en mi cueva, no salgo, no me atrevo, mejor aquí me quedo, ¿no? En ese tiempo, digo, los roles con las mujeres, mejor aquí recolectando, tejiendo, haciendo la ropita. Y también no dejaba descendencia, porque decían, bueno, pues aquí ¿quién va en esas épocas, ¿no? Con esos roles? ¿Qué mujer va a encontrar atractivo a que está metido en la cueva con nosotros? Y en cambio estaba pues esa persona que enfrentaba y decía, bueno, como dices, previniendo, planeando y enfrentando lo que tengo que enfrentar sin quedarme atrás y sin tampoco ser completamente irresponsable. Así es. Es la sabiduría. La aplicación de valentía de una manera sabia y segura. Así es. Riesgo calculado. Justo así. Y hemos llegado a una sección que me encanta, que es nuestro confesionario, Brian. Entonces, pues sin más, yo te invito a que le piques al botoncito a ver qué pregunta nos va a tocar responder el día de hoy. Pues esta sí tengo miedo. Tengo miedo a que tengo que contestar del miedo. Ok. Vemos ahí que dice, ¿qué situación has evitado por miedo al compromiso? Ándale, Brian. A ver. Qué grueso, ¿verdad? La que me tocó. ¿Y cuánta gente no llegamos a tener miedo al compromiso en determinados momentos, ¿sí o no? Pero a ver, pues te tocó a ti, yo no me voy a comprometer aquí. Que sé yo, sapo. Yo paso sin ver. Pues lo voy a dividir en esto en dos etapas. Yo creo que en la adolescencia, porque uno quiere encontrarse y es difícil que hagas como una relación sólida, porque estás tratando de buscar tu lugar. Y sí recuerdo que si tuve 3 noviazgos, 4 noviazgos, pero cuando sentía un apego y que algo me empezaba a mover dentro de mí, terminaba la relación. Y ya como adulto... Pero te voy a interrumpir. ¿Terminaba la relación por qué? ¿Por miedo a...? No, por causas naturales moría. ¿Qué te daba miedo? A ver, ahí te faltó responder. Es que me da miedo. Miedo a sentir. Okay. Miedo a sentir tanto afecto que después si se irían estas personas o no fueran las indicadas, me fueran a lastimar. Okay. Entonces era más miedo al dolor o al abandono. Y ya más grande, creo que es no tanto miedo, sino que me he vuelto muy cauteloso. Porque ya has construido ciertas partes de tu vida, cierta estabilidad. Has trabajado tanto en construir como tu espacio, que si quieres invitar a alguien, ya estoy hablando en el tema de relaciones, y no solamente románticas, sino también relaciones de trabajo y todo eso, quieres traer gente a tu ambiente que aporte a lo que ya has construido, no que te lo vaya a destruir. Entonces, creo que para mí, el construir confianza antes de tomar una decisión, y ahí se puede ver con el miedo racional. Porque dices, bueno, sí es parte miedo, pero sabiduría. Porque ¿cómo voy a traer a alguien si veo como focos rojos o cosas que van a poner en peligro todo lo que he hecho? Claro. Y bueno, qué interesante, me llamó mucho la atención la primera etapa que comentas, porque ¿cuántos de adolescentes e incluso de adultos, Brian, ya estás como dando un paso, te está gustando lo que estás viviendo, está emocionante, está bien? Y cuando empiezas a sentir un poquito más, truncar eso por miedo a perderlo. Se sabotean. Fíjate, eso se me hizo súper interesante porque cuántos proyectos no dejamos hacia la mitad, cuántas relaciones de pareja, de amigos, de familia, que dices, ya no quiero dar un paso más porque si la pierdo o si se pierde todo esto va a doler mucho. Y luego como ese miedo solo está en nuestra mente. Es en la mente. Y sí nos saboteamos de esa forma.
Ay, Vero. Qué impresión. Pues ahora te va a tocar a ti, ¿verdad? Pero espero que me toque algo más Ya difícil. pasé por el filo de la navaja, ahora te va a ver, tocar vamos a a ti. ver, vamos a ver qué me toca. A ver, dice, ¿has dejado de hacer algo que realmente te apasiona por el miedo a qué dirán? Muy común. Yo creo que, mira, yo creo que puedo responder así y sin que lo piense tanto, que seguramente sí muchas veces, Brian. Yo creo que sí muchas veces, desde las cosas más sencillas. Por ejemplo, ahorita se me vino a la mente estar en un karaoke. Y que estás así y ves a la gente que se está divirtiendo y pásale y canta. Y chispas, yo sé que canto terrible. Y entonces digo, ay no, qué pena, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Cómo me voy a ver? Y digo, veo a las demás personas que también cantan terrible y cómo se la pasan bien y cómo disfrutan ese momento. Y fíjate cómo son momentos tan sencillos que te podrían ayudar a disfrutar más de la vida. Que dices, Eso bueno, es. ¿qué va de más, no? Que cante y que cante terrible si me voy a divertir. Pero aún así te frenas. Y por eso creo que puedo contestar con bastante seguridad que seguramente, ahora sí que lo repetí, pero que en varias ocasiones yo creo que me he limitado en cuestiones así tan pequeñitas, pero ahorita que hablamos del compromiso en una relación, un trabajo, un proyecto, a tus sueños, pero como también en las En cosas el más día a día. sencillas. En el día a día nos limitamos a disfrutar de algo porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Cómo me voy a ver? Voy a hacer el ridículo. Pues, Vero, esta es tu oportunidad de poder cantar. Por favor, suban Maestro, el volumen a mi micrófono. Suelte la música. No, te voy a poner Oye, en el Brian, no spot. voy a sabotear nuestro podcast en nuestro tercer episodio. Danos otro poquito de chance. No, sí, si canto se va la audiencia y Bajamos el rating, Sí, así sí, que sí. mejor Por el bien de ustedes, por el bien de ustedes, por mi paz mental, lo voy a contener otro poquito, pero sí que importante esto, que hay tantas cosas que podríamos disfrutar y atrevernos a hacer, ¿no? Sí me he parado, te voy a decir que sí me he parado una que otra vez, pero siempre lo hago con pena. Pero bueno, quizá ahí está mi pasito de valentía, ¿no? Con pena, pero lo he hecho. Poco a poco, eso es. Muy interesantes estas preguntas. Como niño chiquito con el control desconectado, o sea, puede ser muteado el micrófono, pero Eso no se me para. gustó, exacto, eso me gustó. Qué tema tan interesante, Vero. ¿Qué te parece si ahora entramos a nuestro segmento de preguntarle a la inteligencia artificial? ¿Y qué pregunta sería como algo bueno que quisieran escuchar? Pues mira, se me ocurre ahorita, porque no hemos hablado, digo, ya hablamos de que lo que sentimos, por qué el miedo y todo esto, pero también podría ser interesante saber si hay algo como que podamos identificar en nuestro cuerpo y en nuestra actitud que nos revele que estamos teniendo miedo, ¿no? Ok. Algo así como cómo se ve mi cuerpo o mi comportamiento cuando Ok. tengo miedo. Además, déjenme decirles que nos ha sorprendido bastante la inteligencia artificial. Sí nos ha dado respuestas que no está tan mal. Entonces, Ok. vamos a ver qué dice. A ver, ¿qué nos dice ahí? Mira, en cuanto al cuerpo, nos está diciendo que el ritmo cardíaco acelerado, y sí, por supuesto, ¿no? Como que cuando sentimos este miedo, se nos acelera el corazón. La respiración acelerada, mira, sudoración también, pupilas dilatadas y tensión muscular. Yo creo que todo eso sentiste tú cuando te ibas a aventar del Eso bungee. es, sí, cuando estaba ahí, todo el cuerpo, Sí. el ritmo cardíaco, la pupila dilatada, sí se hace la visión de túnel, la adrenalina se dispara y es inequívoco esta reacción. Sí, entonces pues darnos cuenta, ¿no? Cómo finalmente el miedo es una emoción tan poderosa que incluso impacta en nuestro cuerpo. Sí, cambia, es un neurotransmisor que satura de adrenalina el cuerpo. ¿Y qué dice del comportamiento? A ver, vamos ver, a ver le aquí. subo. ¿Qué dice ahí? Algo que hacemos es evitar de los 3 temas que hablamos, de paralizarse, evadir o pelear, el evitar lugares, ¿verdad? Cuando le dices a esta persona, oye, ¿por qué no vamos a la playa? Y dice, no, mejor vámonos a las montañas. Y puede ser que es una cuestión que tuvo una experiencia traumática en el mar y pues le aterra ir al mar. Entonces, si estás evadiendo ir a un lugar, puede ser un indicador que algo ha sucedido. A ver, ¿qué más? Oye, pero ahorita dices una experiencia traumática en el mar, pero fíjate, ahorita me puse a pensar, tengo una amiga que decía, yo amo la playa y nunca voy a la playa porque me da terror usar traje de baño enfrente de la gente. Fíjate, ahorita lo pensé y mira cómo de que puede ser algo tan traumático o el limitarte de ir a la playa porque
qué pena que me ven en traje de baño. Wow. Qué fuerte, ¿no? Sí, es triste escuchar Sí. eso, que a lo mejor alguien hizo un comentario a ella en algún periodo de su vida y perdió la confianza en ello. Sí, Qué sí. fuerte, eso estuvo muy interesante también ese miedo. Otra cosa es inquietud o nerviosismo. Es como cuando en el aeropuerto, ¿verdad? Te detienen y te piden Sí. que pases al cuartito y dices, sí, bueno, sí. ¿y quién? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué? Aparte dices, ya me cacharon. Y tú sabes. Y no traes que- nada. Sí, tú sabes perfecto que no traes nada, pero ya me cacharon. Ya me cacharon, sí traigo unas obleas, ¿verdad? Ahí en mi maleta se las entrego. Estoy traficando obleas. Otra cosa es dificultad para concentrarse. Y este tema se me hace muy interesante porque hasta en la escuela los niños. ¿Cuántos no están medicando por déficit de atención cuando es otro problema? La raíz, yo creo que tiene que ver más con la carga de trabajo, problemas en las dinámicas entre los niños que generan este nerviosismo y ansiedad en los pequeñitos. Claro, y hasta de adulto, porque ya ves que ya hay tanto bullying también en una oficina y a lo mejor el dejar de ser productivo, y no vas a decir tal cual, es que le tengo miedo a mi compañero, pero finalmente sí es toda esa tensión que te impide concentrarte y ser productivo, porque hay ahí un estímulo que te genera todo este estrés, ansiedad y terror y que te impide disfrutar tu día a día en tu trabajo. Imagínate, en tu lugar donde vas 8 horas al día estar sufriendo eso, es un ambiente tóxico, ¿verdad? Claro. Otra cosa que pone aquí es la hipervigilancia. Hipervigilancia, pues bueno, eso viviendo en Ciudad de México y yendo a ciertos ambientes, pues es cuando estás tan consciente del ambiente que te drenas. Eso me pasó a mí. Muy común, y digo, hablando del tema que tú nos compartiste, que fuiste vulnerable y nos abriste, pues eso es lo que se desarrolla. Ahora yo creo que sales y ves a tu izquierda, a tu derecha, arriba, atrás, y estás por todos lados tratando de cuidarte. Claro, y sobre todo porque en esa situación, de verdad, los policías ahí nos decían precisamente eso, ¿no? ¿Y qué subes en tus redes sociales? ¿Y quién te ve de tus vecinos? ¿Y quién sabe dónde llevas a la escuela a tus hijos? ¿Y quién? O sea, entonces imagínate, es una hipervigilancia porque de verdad dices, tengo que cuidar todo. O sea, ya no solo es nada más no subas las fotos de tu hijo en tu escuela, en esa escuela con su uniforme. No, ahora es todo. Si subiste un viaje, si publicaste que te compraste un carro, si... Ay, chicos, tengan mucho cuidado con las redes sociales. Les voy a proyectar aquí todo mi miedo, pero de verdad eso me quedó muy grabado, Brian, como algo preventivo. Ten mucho cuidado lo que publicas también, porque eso también te deja muy vulnerable, ¿no? En situaciones así. Sí, ser vigilante, pero no hipervigilante. Exacto. ¿Cómo prevenir sin vivir temerosos? Así es. Inteligencia, otra vez te pongo un 10. Muy buenos tips. Pues les agradecemos una vez más a todos ustedes que son parte de esto que estamos queriendo crear, un lugar de por qué fallamos y entender y tener las herramientas. Hoy hablamos del miedo o del temor, por qué fallamos al enfrentar los temores, y qué importante es tener las herramientas, tener el lugar que queremos que este sea este espacio. Así que no se olviden de comentar, no se olviden de seguir nuestras redes y también suscribirse si es que quieren a Patreon, donde de verdad vale la pena porque vamos a estar subiendo la versión alargada, que son 30, 40 minutos más. Vamos a estar dando tips, herramientas, recomendaciones, y también vamos a tener un foro donde vamos a hacer posiblemente en Zoom una llamada de preguntas-respuestas para poder ayudarles, porque ese es nuestro corazón, ¿verdad, Vero? Sí, así es, y sobre todo más confesiones, más anécdotas, porque cómo me ha gustado, Brian, el abrirme en este espacio. Digo, ahorita te tengo aquí, pero sé que detrás de todo esto hay más gente escuchando, identificándose, y cómo es padre abrirte, contar algo y saber que a alguien más le pasó y que podemos compartir y crecer juntos. Eso de verdad es que me ha ayudado mucho a mí. Sí, claro, saber que no estamos solos, compartimos también las mismas luchas. Así es, pues entonces compartan este contenido para que podamos seguir creando más, y nos vemos en el siguiente episodio, mientras yo me llevo a Brian a que me escuche cantar en el karaoke. Y ya tendremos en Patreon, por favor, Sí, está ahí va a lo del karaoke.